Entonces tenemos ahí, tenemos punto de operación, ¿verdad? Q, que va a ser un voltaje, colector emisor saturado, y vamos a tener una corriente saturada. Okay. Entonces, este es el real, ¿verdad? Pero cuando tenemos una corriente de colector saturada, es un punto Q aproximado. Entonces, normalmente se evitan esas condiciones de saturación. ¿Por qué? Porque la unión base-colector ya no está polarizada en inversa. Y la señal amplificada de la salida se distorsiona. Entonces, a medida que el transistor se va saturando, que vamos notando pérdidas, ¿verdad? Vamos notando distorsión en la salida. Entonces, ahí es donde vamos viendo que tenemos, ¿verdad?, complicaciones para poder trabajar o tener una onda limpia. Entonces, en esas condiciones es donde yo tengo que tener cuidado, ¿verdad? Porque supongamos que es un micrófono, ¿verdad?, o un sistema de audio. ¿Qué pasa si yo llevo a saturación? Eso, señores. ¿Qué pasa? ¿Se va a escuchar? Puro pitido. Puro pitido, o va a escuchar también ruido, ¿verdad? Que eso no lo necesito. ¿Y qué pasa? Él también va a amplificar ruidos y va a amplificar sonido normal, ¿verdad?, o sonido bueno. Y por eso en las señales tenemos que tener mucho cuidado, porque estos señores toman esos ruidos y los amplifican también. Entonces, en esa parte tenemos que tener bastante cuidado para no ensuciar aún más la señal. Entonces, cualquier dispositivo que esté antes del amplificador tenga daños o presente daños y tengamos presencia de ruido, él lo va a tomar, lo va a amplificar y lo va a hacer más grande, más salir. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces ahora, ¿verdad?, para la determinación de la corriente de saturación, fíjense bien, ¿verdad? Entonces yo voy a tener una corriente de saturación que va a ser igual a un voltaje CC entre una resistencia de colector. ¿Okay? Entonces, vamos a tener ese voltaje y la determinación, ¿verdad?, para la configuración de polarización fija, ¿okay?, es esta corriente, ¿verdad?, que está pasando por ahí en esos momentos. ¿Okay? Entonces vamos a tener esa polarización que va a ser el voltaje CC entre la resistencia, ¿verdad?, porque este valor que está de colector emisor es prácticamente o aproximadamente 0 en ese instante que estamos teniendo por esa condición. ¿Okay? Entonces, una vez que se conoce, ¿verdad?, o que tenemos la idea de la posible corriente máxima del colector para análisis del diseño seleccionado y del nivel, ¿verdad?, que se debe permanecer bajo si esperamos que el amplificador se alinee. Buenas noches. Entonces tenemos, ¿verdad?, que mantener esa corriente de saturación por debajo, ¿verdad?, para no distorsionar, para no meter ruido y tener, ¿verdad?, en esa parte de controlada. Entonces, si les piden, ¿verdad?, resistencias para el diseño y les dan las corrientes de saturación, eso es lo que tenemos que cuidar, ¿verdad?, que esas corrientes y estos valores de voltaje no vayan a superar estas corrientes de saturación, ¿verdad?, porque si no el diseño no va a servir o vamos a tener problemas. ¿Okay? Y eso se hace en la práctica, sí, eso es lo que se hace, ¿verdad?, para controlar esta corriente que voy a tener, ¿verdad?, porque está pasando por aquí, y no ir a ocasionar, ¿verdad?, un problema de saturación. Ahí yo lo evalúo, ¿verdad?, y lo controlo prácticamente.
¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta aquí. Entonces, el análisis correcto de carga, en esas condiciones, la inserción, ¿verdad?, de esa dos gráficas vamos a definirla para la operación de la red. Se conoce como análisis por medio de la recta de carga. Es prácticamente encontrar una pendiente de operación y encontrar el punto Q, ¿verdad?, para esos parámetros de resistores, ¿verdad?, el tipo de amplificador, la corriente de saturación, y vamos a definir, ¿verdad?, esa línea recta que conectan ambos puntos en esos parámetros de la red. ¿Okay? Entonces, yo voy a tener, ¿verdad?, dos puntos, vamos a suponer, ¿verdad?, linealmente. Ok, y algunos puntos Q de operación. Lo mismo. Ok, entonces vamos a tener, ¿verdad?, esos puntos para poder, ¿verdad?, tener y encontrar esas características, ¿verdad?, de rectas de carga. Entonces, esta corriente, ¿cuál sería? Sería igual a la corriente de saturación, ¿verdad?, que sería el voltaje SC entre RC. ¿Okay? Y si ustedes se fijan, vamos a tener un voltaje VCC, ¿verdad?, de esas condiciones. Vamos a tener un punto Q, ¿verdad?, donde se va a poder trabajar, ¿verdad?, con una corriente de base Q. Y aquí, ¿por qué se dice que el voltaje colector emisor es igual a 0? Ajá. Es que hacerlo para sacar el valor de, Para sacar el valor de la I de saturación. La I de saturación. Correcto. Entonces, ya tenemos, ¿verdad?, la parte de la recta de carga, tanto como la vamos a trazar con el voltaje VCC y el voltaje colector VCC entre la resistencia del colector. Okay. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, el voltaje colector emisor va a ser igual a VCC menos la corriente del colector y la resistencia del colector. Si hiciéramos, ¿verdad?, la malla de este punto, hiciéramos esta malla, quedaría este, ¿verdad?, menos este, va a ser igual a este señal de aquí. Si nos ponemos legalista, ¿verdad? Entonces, el voltaje colector emisor, VCC, menos, ¿verdad?, la corriente de colector y la resistencia de colector. Entonces, vamos a establecer, ¿verdad?, una relación tanto para la corriente de colector y el voltaje, ¿verdad?, colector emisor. ¿Okay? Entonces, ya eso era todo para la configuración de polarización fija, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la configuración de polarización de emisor. Entonces, ustedes se fijan, yo ya tengo o incluyo, ¿verdad?, una resistencia en el emisor. ¿Qué ventajas tendrá eso?
tiene más voltaje, ¿qué más? No tiene más voltaje, pero ¿qué más creen que puede hacer esa resistencia? Ayuda a limitar la corriente. Limita la corriente. ¿Qué más? Al tener, ¿verdad?, valores, vuelve o lo vuelve más estable, ¿verdad? Entonces vamos a ver que hay configuraciones que se utilizan, ¿verdad?, para ciertas aplicaciones y otras no tanto, ¿verdad? Hablábamos de una de las ventajas de polarización fija, es que es inestable, ¿verdad? Entonces va a presentar bastantes temas de saturación, bastantes temas de distorsión, y agregándole una resistencia y ahora a los temas de configuración de percusión en el emisor, me va a crear un sistema más estable, ¿verdad?, con menos problemas. Vamos a tener ahí, ¿verdad?, esa parte. Entonces, tenemos ese nivel de confianza que no teníamos con la polarización fija, ¿verdad? Y ya le sumo esta parte de más estabilidad, ¿okay?, menos distorsiones. Ahora definimos las mallas para la unión base-emisor y colector-emisor, ¿okay? Y tenemos, ¿verdad?, que esa unión base-colector está polarizada e inversa y solamente necesitamos conocer la tensión en dicha unión. Entonces, ¿qué sucede? Yo divido, ¿verdad?, la fuente de tensión, como ya lo habíamos venido haciendo, ¿okay? Tengo, ¿verdad?, que esta corriente del emisor a que va a ser igual a todas las corrientes que entran, ¿verdad? Entonces, ¿cuál estará? Entra una corriente del colector, ¿okay?, y del colector, y entra, ¿verdad?, también una corriente de base. Entonces, por eso es que la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Otra forma que habíamos visto para encontrar la corriente de colector es el beta, ¿verdad?, por la corriente de base. ¿Okay? Y la corriente del emisor es beta más 1, da la corriente de base. Fíjense que cualquiera podría decir que ahí son idénticas, ¿verdad? ¿De cuánto estábamos hablando la diferencia de las corrientes entre el colector y el emisor? ¿Cuánto era la diferencia, proporcionalidad o variación que le daba? En el ejercicio que hicimos, Eran casi igual. casi iguales, ¿verdad? Entonces eran casi iguales. ¿Okay? Entonces aquí se va a seguir manteniendo, ¿verdad?, y se va a seguir cumpliendo esas condiciones de operación. Entonces, polarización del emisor entonces yo sé, ¿verdad?, que la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de base más la corriente de colector. La corriente de colector va a ser igual a la corriente de base. Y que me hace falta la corriente de emisor, que es beta veces más 1, la corriente de base. Okay. Entonces, ahí tenemos este tipo de configuración de polarización por emisor. Ahora, yo tengo, ¿verdad? Vamos a que aparte del voltaje, ¿verdad?, de base emisor, el resistor, ¿verdad?, de la resistencia o el resistor del emisor refleja, ¿verdad?, un nuevo factor que es beta más 1, ¿verdad?, o ese factor multiplicador, ¿verdad? En otras palabras,
ese resistor del emisor, de cualquier forma o de cual forma parte de la malla, ¿verdad? De ese colector, aparece como beta más 1 por la resistencia del emisor en la malla, ¿verdad? Base emisor, y beta por lo general anda de 50 hacia arriba, ¿ok? El resistor, ¿verdad? Emisor aparece con un valor mucho más grande del circuito, ¿verdad? Entonces aquí R sub I, ¿verdad? Va a ser igual a beta más 1 por resistencia del emisor. Entonces, esta resistencia, ¿verdad? Es la que se obtiene para ver, ¿verdad?, qué valor máximo puede tomar esas resistencias y cómo, ¿verdad?, vamos a tener esos puntos de conexión o de configuración. Entonces, en este tema de configuración por emisor, ¿verdad? Ahora, ¿cómo identifican qué polarización tiene? Por resistencia. Por la resistencia, ¿verdad? En este caso hemos visto dos, polarización fija, polarización por emisor. La diferencia aquí es la resistencia del emisor. ¿Okay? Y la otra no lleva resistencia en el emisor. Ahora, el nivel de saturación, ¿verdad?, del colector o de su corriente máxima en un diseño de polarización del emisor se determina, ¿verdad?, con el mismo procedimiento aplicado con la polarización fija. Entonces, para la polarización fija es este, ¿verdad? Okay. Ahora, para la corriente de saturación de el polarización por emisor o de emisor, le sumo esa resistencia del emisor, porque yo ya tengo que esta corriente de saturación va a requerir incluir las dos resistencias, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad?, vamos a considerar un voltaje colector emisor aproximadamente 0 o igual a 0. Ok. Entonces, esa adición, ¿verdad?, de la resistencia en el emisor reduce el nivel de saturación del colector, ¿verdad? Como decía Mario, limita la corriente, ¿verdad? Entonces, va a evitar que se nos vaya a de un solo o mucho más rápido, tengamos problemas para la saturación. Y en una configuración por presión fija, el mismo resistor del colector. Entonces, ahora yo le agrego esa parte o esa característica, ¿verdad? Y tenemos que puedo limitar la corriente. ¿Okay? Ahora, si hacemos la malla para el voltaje colector emisor de este circuito, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Siempre, ¿verdad? Quedaría VCC menos, ¿verdad?, RC más RE, la corriente de colector. ¿Ok? Si ustedes se fijan, es prácticamente lo mismo. Hay modelos, ¿verdad? En electrónica hay modelos utilizados. Entonces a ustedes, en algunos libros, también les va a parecer que para una configuración, una polarización, hay diferentes tipos, ¿verdad?, de configuraciones o tipos de modelos, ¿verdad?, de estas configuraciones o de estas variables, ¿verdad?, que voy a tener en este señor. Entonces, para una corriente, ¿verdad?, de carga o una corriente de base de carga, yo voy a tener, ¿verdad?, un punto
o la corriente de saturación, y voy a tener también ese voltaje, ¿verdad? De CC. Entonces, el voltaje, ¿verdad?, del colector es aproximadamente igual al voltaje CC cuando consideramos que esa corriente es 0 amperes. Entonces, tenemos, ¿verdad?, o este es la forma de calcularlo por medio de la regla de carga, ¿verdad? Entonces, vamos a tener, ¿verdad?, el voltaje VCC, vamos a tener la corriente de saturación, que ya sé cómo tenerla, una corriente, ¿verdad?, de operación de la base de carga, ¿verdad?, y eso me va a permitir, y donde se intercepte, ¿verdad?, vamos a tener el punto Q de operación. Pueden tener diferentes niveles de corriente de carga, ¿verdad?, o de corriente de base del punto Q, ¿okay? Y ya saben, o ya habíamos hablado en clases anteriores, qué pasaba en los diferentes puntos, ¿verdad?, qué consideraciones se tenían para poder, ¿verdad?, decir qué punto es mejor, qué punto es el óptimo para poder operar. ¿Por qué les digo esto? Porque pueden ser que en unos libros se encuentren, ¿verdad?, ustedes, o una pregunta de selección múltiple, ¿verdad?, o selección única, determine cuál es el punto Q de operación óptimo, ¿verdad? Entonces van a tomar las consideraciones que ya habíamos visto, ¿verdad?, y preguntarse dónde está operando. ¿Okay? Punto Q, el famoso punto Q. Vamos a ver estas configuraciones y después vamos a hacer un ejercicio de cada uno para que se tengan claro. Entonces, la configuración de potenciación por medio de divisor de voltaje. Este ya es más completo, vamos a decirlo así, ¿verdad? Cambia algunos parámetros, mejora aún más la estabilidad y vamos, ¿verdad?, a tenerlo como uno de los más utilizados, ¿ok?, en la aplicación de la electrónica. Todo el mundo lo utiliza, es muy famoso, ¿verdad?, ayuda mucho. Entonces, en la configuración de polarización anterior, la corriente de colector, ¿verdad?, o la corriente de carga de colector, y el voltaje, ¿verdad?, por el emisor de carga, ¿qué pasaba? Eran funciones de ganancia de la corriente, ¿verdad?, de beta del transistor, ¿ok? Sin embargo, como beta, ¿verdad?, es sensible a la temperatura, ¿qué quiere decir esto? Que este señor va a depender mucho de cómo esté operando mi circuito o dónde esté operando, ¿verdad? Por ejemplo, han visto que los amplificadores, ¿verdad?, o los temas de sonido calientan mucho, bastante. Entonces, este señor, al ser sensible a la temperatura, me ocasiona ahí problemas. Vamos a tener algunos problemas y vamos a tener, ¿verdad?, que controlarlo. Por eso, incluso hasta los mismos transistores traen su propio cuerpo, ¿verdad?, para poder disipar calor, para que no sean tan ineficientes o que este señor esté variando y podamos, ¿verdad?, dañar los dispositivos. Entonces, el valor real, ¿verdad?, de beta en general no está muy bien definido, porque es algo que depende también de parámetros, factores externos, ¿okay? Y tenemos que es conveniente desarrollar un circuito de polarización, ¿verdad?, que dependa menos o de que en la realidad sea independiente de ese beta del transistor, que es una característica que tiene el divisor de voltaje, ¿verdad?, o la polarización por divisor de voltaje. ¿Okay? Entonces, si se analiza, ¿verdad?, de una forma exacta, la sensibilidad a los cambios en beta es muy pequeña. ¿Okay? Y los parámetros del circuito se seleccionan apropiadamente en los niveles de corriente de colector y voltaje del colector emisor del cambio, o punto Q, ¿okay?, o punto de operación. Son perfectamente independientes de beta. Entonces, si ustedes se fijan, los dos anteriores, o las dos configuraciones anteriores, eran muy dependientes de un beta. Este señor ya se sale de eso y por eso es
más estable, tengo mejor control, ¿verdad?, de algunas corrientes y de los niveles de voltaje, ¿ok? Y de la salida, porque sobre todo yo quiero tener una salida. Esos niveles se usan por etapas también. Yo puedo tener mezclado, ¿verdad?, un polarización fija, un divisor de voltaje y una configuración de emisor. Entonces yo puedo tener diferentes etapas y les va a pasar en electrónica 2, pero van a tener un divisor de voltaje, van a tener un tema de polarización fija y pueden tener ya vamos a ir viendo otro. Entonces pueden tener por etapas para ir ganando, ¿verdad? Por ejemplo, lo que no hizo el de polarización fija, se lo corrijo con un divisor de voltaje. O lo que no hizo el tema de la configuración de emisor, lo corrijo también con un divisor de voltaje. Okay. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Hacemos. Carlos Roberto Varela. José Manuel. José Carlos. Ricardo. Presente. James. Presente. Marc. José Alejandro. Presente. Wilmer. Presente. Mario Andrés. Entonces, ¿cómo lo voy a ver ahora, verdad? El divisor de voltaje lo voy a ver de esta manera. ¿Okay? Ustedes se fijan, tengo capacitores de acople, ¿verdad? Así que le llama a esos capacitores de acople. Y voy a tener este circuito de esa parte de cada uno de los dispositivos. Entonces, existen dos métodos que se pueden aplicar para analizar la configuración de divisor de voltaje. ¿Okay? Entonces, la razón de los nombres seleccionados, ¿verdad?, para esta configuración será hoy en el análisis siguiente, que tengo que hacer ahí un divisor de voltaje para encontrar algunos parámetros. Entonces, el primero que se demostrará es el método exacto, el cual se puede aplicar de cualquier configuración, ya sea el divisor de voltaje, ¿verdad?, o el método aproximado. Entonces voy a tener el método exacto o el método aproximado. ¿Cuál creen que se utiliza más? Uno se utiliza para temas de investigación, ¿verdad?, temas de laboratorio, y el otro es más para fines prácticos. ¿Okay? Pero nosotros lo vamos a utilizar de acuerdo al modelo que pida. Si el ejercicio pide usar un modelo aproximado, pues el modelo aproximado. Si su práctica dice utiliza el modelo exacto, que utiliza el modelo exacto. Siempre y cuando se cumplan los parámetros o las validaciones que hay que hacer previo. Si eso no se cumple, señores, ustedes lo ponen ahí. No se puede realizar por el método solicitado. Y ya estuvo. Así de fácil son 5 puntos, por ejemplo. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces ahora, el segundo, el método aproximado, y se puede aplicar solo si se satisfacen esas condiciones específicas. ¿Okay? Entonces, el método aproximado permite un análisis más directo, con ahorro de energía, tiempo, esfuerzo y todo lo que quieran ahí ustedes. Entonces, fíjense bien, el método exacto yo lo puedo aplicar independientemente si las condiciones se cumplen o no se cumplen. Si no les dice qué método utilizar, ¿qué harían? Miramos las especificaciones. ¿Ah? Se miran las especificaciones que tenemos y así se trabaja, ¿verdad? Si no cumple la aproximación, pues lo hago por el método exacto. Y ya estuvo, ¿verdad? Porque como el aproximado va a ser más corto, más rápido posiblemente, ¿ok? Pero si no satisface o no cumple esas condiciones, ¿qué hago yo? Utilizo el método exacto, ¿verdad? Como dice ahí, que se puede aplicar independientemente de las condiciones. Entonces,
Ahora, ¿verdad? Siempre vamos a tener una corriente, ¿verdad?, de carga, o un punto de operación, un punto Q, y un voltaje colector emisor, punto Q. Entonces, fíjense bien, en sus ejercicios se le van a nombrar resistencias de esta forma. Y les van a colocar bien, sí, ¿verdad? Porque los valores entonces no van a ser iguales. ¿Por qué les digo esto? Porque esta señora se va a llamar R1, esta señora se va a llamar R2, esta resistencia de colector y esta resistencia de emisor. Entonces, cada una de esas ya tiene una posición específica. Y si ustedes dicen, miren, R1 vale tanto, R2 vale tanto, R3 o R sub P vale tanto, RC, y determine RC o determine R1, ¿verdad? Por ejemplo, que les pueden dar todo, y así van a encontrar ejercicio en sus libros, pueden tener todas, ¿verdad? Pero hay alguien muchas veces me coloca en R1 aquí, después R2 aquí. Claro, va a depender de la topología, ¿verdad?, que tenga el circuito y de cómo esté conectado. Si tienen alguna duda, pues dibújenlo, ¿verdad?, vuelvan a hacerlo y validen qué sucede. Ya para esta configuración, la fórmula, ¿verdad?, también dicen, ¿verdad?, miren, este es R1, este es R2, este es R sub C, este es R sub E, para que así las puedan utilizar o aplicar. Duda, pregunta, consulta. Entonces, divisor de voltaje. Tiene dos métodos. El método aproximado, bueno, vamos a poner el exacto. Ok, el exacto, que dice que se puede aplicar a cualquier configuración. Entonces, se puede aplicar. Y tengo el aproximado, y tengo el método aproximado, que se necesita cumplir condiciones. Okay. Entonces yo necesito cumplir condiciones, ver, ¿verdad?, qué está pasando y adelantarme a ese señal. Dudas, preguntas, consultas sobre las tres configuraciones que hemos visto: fija, emisor y divisor de voltaje. Entonces, para el método exacto, ¿verdad?, vamos a hacer un equivalente de Thevenin en esa red. ¿Okay? Entonces, vamos a ver que en la red izquierda de la terminal de la base se determina, ¿verdad?, la siguiente manera. Este es el circuito que yo tengo. ¿Okay? Este es cómo lo convierte en el análisis de DC. ¿Okay? Marta, ¿cómo se comportan los capacitores? Cortocircuito, circuito abierto. Circuito abierto. Circuito abierto. Entonces, circuito abierto. Entonces, ustedes se fijan, yo voy a ver un equivalente de Thevenin visto, ¿verdad?, desde estas terminales. Entonces, desde aquí, yo voy a determinar, ¿verdad?, un equivalente de Thevenin para esos valores de resistencias y voltaje. ¿Okay? La corriente del emisor se cumple, ¿verdad?, se cumple y se cumple. ¿Okay? Entonces, alguien tiene
una duda cómo se llegó a esta forma que está coloreada o sombreada de color azul. Ahora tomo esto. Tomo esto y lo paso para acá. ¿Sí? Marta, ¿todo claro? Sí, ¿verdad? Esto lo moví y no sé. Entonces, ahora yo tengo, ¿verdad?, ese equivalente o esa parte, tengo que encontrar, ¿verdad?, la resistencia primero. Entonces, R de Thevenin va a ser igual a R1 paralelo con R2 y mi voltaje, ¿verdad?, de Thevenin va a ser igual a voltaje de resistencia 2, ¿okay? Y el voltaje de la resistencia 2 es el divisor, R2 SC entre la suma de R1 más R2. Entonces mi voltaje de Thevenin es este, ¿verdad? Este que yo veo aquí, por eso es que va a ser igual al del voltaje de la resistencia 2, ¿okay? Como lo calculo. La resistencia 2 por el voltaje entre la suma, ¿okay? Las fuentes de voltaje las pongo en corto y que me queda de paralelo, R1 y R2. Entonces la resistencia de Thevenin es R1 y R2. Ingeniero, y si en un ejercicio me ponen más resistencias ahí, ¿qué tengo que hacer? Resolverla, reducirla, simplificar el circuito y hacerlo de esa manera. Entonces ahora, desde los puntos que yo definí, ¿okay?, yo ahí voy a colocar mi equivalente de Thevenin. Voy a colocar el voltaje, voy a colocar la resistencia. ¿Okay? Esto para el modelo. ¿Qué modelo? ¿Qué tipo de modelo? Exacto. Entonces ahora definimos mallas, ¿verdad?, de la unión base emisor y colector emisor. Y vamos a recordar que esa unión base colector está polarizada en inversa y solamente necesitamos conocer la tensión en dicha unión. ¿Okay? Entonces de esa forma vamos a conocer o vamos a determinar esas configuraciones. Dudas, preguntas, consultas. Marta, ¿todo claro? André, ¿todo claro? Bien. ¿Qué pasa con la resistencia del colector? Con la resistencia del colector, ahorita no la vamos a tocar, no la vamos a trabajar porque vamos a, cuando lo ocupemos, hacerla, encontrar las corrientes de colector. ¿Okay? Ahí solo fue que está eliminada, no es que cortada, no es que nos olvidamos de ella. Dudas, preguntas, consultas. Algo que también les quiero explicar, aprovechando que recordé. Este señor tiene un nombre. Okay. En sus libros lo van a encontrar como capacitor de acople o capacitor de carga. De acople o desacople. ¿Por qué? ¿Cómo se comporta este señor cuando está en DC? Circuito abierto. Entonces aquí hay conducción. ¿Y cómo se comporta en AC? Como una impedancia. Como una impedancia, No, como una resistencia. como una resistencia. Sí. A medida que la frecuencia aumenta, ¿Se va volviendo? se
a ser aproximadamente 0, entonces es un corto. Entonces, ¿qué hace? Cuando esto es corto, ¿qué pasa con esto? Se elimina. Entonces, por eso es que se le llama acople y desacople, ¿verdad? Entonces, cuando le digan a ustedes que diseñen un circuito con capacitor de acople o desacople, ¿verdad? Se refiere a esto, a poder tener este capacitor que me funcione o quite cierta parte de los circuitos. Por eso es que cuando ya estén allá también, y también aquí, ¿verdad? Porque si tengo un circuito abierto, se me elimina un montón de la parte por trabajar, ¿verdad? Pero aquí, ya en AC, esto desaparecería, ¿no? Ya no tendría, eso iría en la etapa de DC. ¿Okay? Entonces, para que lo tengan. Entonces, ahora, el análisis aproximado, ¿okay? Vamos a ver que tenemos esa configuración de la entrada, representa en una figura, una resistencia, ¿verdad? R sub I, ¿ok? Y esa resistencia equivalente entre la base y tierra del transistor con un resistor, ¿verdad? Del emisor, vamos a tener que esa resistencia, que es beta más 1, veces, ¿verdad? Porque la resistencia del emisor. Y ahora, ¿verdad? Mi voltaje de base es casi, ¿verdad? O es igual a el voltaje de Thevenin. Y fíjense bien, la condición, ¿verdad?, que se puede aplicar para el método aproximado es beta veces o beta por resistencia mayor o igual que 10 veces la resistencia R2. Entonces, para el método aproximado, entonces, método aproximado, que va a ser igual a beta R mayor o igual que 10 veces R2. Entonces, en este circuito se podrá aplicar el método aproximado. Veámoslo. Tengo, ¿verdad?, que son 100 por R, que es 1.5K mayor o igual que 10 veces R2, ¿verdad? 3.9K. Entonces, esto es, ¿cuánto es esto? 150K. Y este es 39K. ¿Se cumple? Marta. Sí, ¿verdad? Sí se cumple. Entonces, como se cumple, ¿puedo también aplicar el método aproximado? Sí. Entonces, esa es una forma de poderlo validar. Entonces, este circuito se puede hacer de las dos formas. Se puede usar el método exacto y se puede usar el método aproximado. Okay. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Entonces, teníamos esa parte de ese. Entonces, aquí ya comprobamos que sí, ¿verdad? Sí podemos utilizar
el método aproximado. Entonces, aquí estamos en la parte del método aproximado. ¿Okay? Entonces, ya hemos visto que el voltaje de la base era igual al voltaje de T del emisor, prácticamente. R2 por el voltaje. Vamos a notar cada una de las resistencias para que lo veamos. Entonces aquí yo voy a tener que R1 es igual a 39K, R2 es igual a 3.9 kiloohmios, RC es igual a 10K, R sub E 1.5, BCC es igual a 22 voltios, y beta es 100. Entonces, puede ser que en algunos ejercicios les den esas descripciones y les digan, mire, estoy usando un circuito o una configuración de divisor de voltaje, determine XXX. O para esos parámetros, utilice una configuración fija y compare los resultados. O una configuración de emisor y compare, ¿verdad? En cuál obtiene mejor estabilidad, en cuál obtiene mejores ganancias al final, ¿verdad? Porque en la parte de electrónica 2 es comparar esta ganancia, la señal de entrada con versus la señal de salida. Entonces, ya hemos comprobado que sí se cumple la condición de el método aproximado. ¿Okay? Ahora, yo hago, ¿verdad?, estos valores de 3.9 por 22, ¿verdad?, entre 39 más 3.9 kiloohmios. ¿Okay? Y ahora tengo que mi voltaje, ¿verdad?, de emisor es voltaje B, voltaje de la base menos el voltaje base de emisor. ¿Cuánto vale base emisor? 0.7, ¿verdad? Porque yo hago, ¿verdad?, o determino este valor de aquí, ¿verdad? Voltaje base emisor. Y ese es 0.7, ¿verdad?, que es para encender ese diodo que está ahí o encender el transistor, como ustedes lo quieran ver, en esas condiciones. Entonces hago esta malla, ¿okay?, y por eso determino que es 2 menos 0.7 voltios, eso me da 1.3 voltios. Ahora, ICQ, ¿verdad?, va a ser o es aproximadamente igual a la corriente de emisor. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que era aproximadamente igual porque casi son parecidas, ¿verdad?, o similares. Entonces, el voltaje del emisor entre resistencia del emisor, 1.3 entre 1.5, eso me da 0.867 miliamperios o 867 microamperios, ¿verdad? Entonces, eso da como resultado. Ahora, el voltaje, ¿verdad?, ICQ es VCC menos lo que hayamos encontrado, ¿verdad? VCC menos resistencia de colector más resistencia de emisor por la corriente de colector. Entonces, yo ya encuentro, ya tengo, ¿verdad?, los 22 voltios del voltaje de VCC menos 0.867 miliamperios y la parte de las resistencias, y eso me da 12.03 voltios. Entonces ya tengo, ¿verdad?, tengo ICQ y tengo el voltaje, ¿verdad?, VCQ. Puedo trazar la recta, ¿verdad?, la recta de carga o la recta de punto Q.
Entonces, ¿verdad? Vamos a observar que ese voltaje es igual al voltaje de Thevenin. ¿Okay? Entonces, en esencia, por lo siguiente, la diferencia principal entre las dos técnicas, excepto aproximada, es el efecto de la resistencia de Thevenin, ¿verdad? En análisis exacto, que se separa voltaje de Thevenin y voltaje de la base. Entonces, cuando les pregunten cuál sería la diferencia, es eso, ¿verdad? Solamente la resistencia de Thevenin, prácticamente, ¿okay? Que yo puedo hacer solamente con el voltaje de Thevenin y aplicarlo directamente. Para la prueba y para el examen va en una tablita, ¿verdad? Con todas las configuraciones, las ecuaciones, ¿okay? Pero ustedes van a tener que identificar qué tipo de polarización es. ¿Okay? Y el trabajo, pues, en todas las configuraciones prácticamente es repetitivo, ¿verdad? Solamente identificar bien qué configuración tengo, o si me piden algún diseño, ¿verdad? Entre RC, entre RE, entre R1, entre R2, ¿ok? Otra teoría, señores, también habla de que R2, bueno, R1 va a ser 10 veces R2. Si les piden un diseño así rápido, práctico, para plantearse algún circuito de divisor de voltaje, siempre sus libros hablan de que R1 es 10 veces R2. ¿Qué quiere decir? Si aquí tengo 40 kiloohmios, aquí ¿cuánto tuvo que haber sido? 4. 4, correcto. Si aquí tengo 50, este es 5, y así sucesivamente, ¿verdad? Para un ejemplo mucho más rápido y práctico de diseño, ¿verdad? Entonces, así lo determino de esa manera. Entonces, cuando estén haciendo alguna tarea o miren algún circuito de diseño y les piden calcular su R2 o R1, tienen que andar entre esos valores, ¿verdad? 10 veces esa resistencia para que también se haga con lógica, ¿verdad? Y son algunas preguntas que yo perfectamente me puedo hacer para el tema de determinar o ver si tengo buenos los valores, o tengo, y en el que pasa si un poquito más, no hay problema, a veces un poquito menos, tampoco, ¿verdad? Pero por lo general, siempre, ¿verdad? Es de esa forma. Dudas, preguntas, consultas. Tengo dos dudas. Sí. Una es para verificar si se puede hacer por el método de aproximación. Por ejemplo, si me queda un poquito mayor, por ejemplo, bueno, ahí sale. El 10 veces R2, si me queda un poquito mayor, por ejemplo, que el beta RE, no sé si lo tomo como mayor y que no lo puedo aplicar o lo tomo como si es igual. ¿Qué consideran ustedes? Si no se cumple, no se cumple. Aunque Yo sea entiendo, por sí, yo entiendo su pregunta. Si aquí es 150, bueno, vamos a ponerle menos. 140, y aquí da 140.1. Sí, eso. A eso se refiere José cuando dice que sí es un poquito, ¿no? Y ahí dice si es mayor o igual. ¿Qué pasaría? No se cumple. Oh. En electrónica, cuando tenemos estas variaciones tan pequeñas, hay métodos que sí se pueden aplicar. Entonces, cuando estamos hablando de esta milésima, sí se podría aplicar, pero si ustedes van a un libro, lo van a ver que no aplica. No aplica, no aplica. ¿Ok? Entonces, mejor no aplicarlo para no meternos en controversia y tampoco tener problemas matemáticos ahí. Porque un matemático les va a decir que no se puede. Un ingeniero práctico les va a decir háganlo, si es lo mismo. Un físico les va a decir, uy, no, ahí estamos churros, no se puede. Entonces, ahí es donde vamos, pero si no se cumple, no se cumple, ¿verdad? Entonces, mejor tomémoslo así, para que tengamos una referencia. ¿Dudas? Y lo Sí. otro era si, por ejemplo, ese tipo de circuito se puede resolver también por mallas, por ejemplo.
no usar método aproximado. Sí se puede, sí se podría, pero ¿cómo eliminaría o cómo haría para esa conexión que hay entre la base y esas dos resistencias? Se puede redibujar también. Se puede redibujar, pero estos métodos facilitan un poco el análisis. Pero sí, perfectamente, José, se puede aplicar mallas, nodos, y va a llegar a las mismas ecuaciones, sin problema. ¿Dudas, preguntas, consultas? Ahora, la corriente de saturación o la zona de saturación, aunque yo la configuración en este caso, para este caso, el divisor de voltaje tiene la misma apariencia que el de polarización de emisor, ¿okay? Un VCC entre una RC más RM. ¿Okay? Entonces, eso con análisis de recta de carga o con recta de carga, la semejanza, ¿verdad?, con el circuito de salida, en esa configuración de procesar en emisor, se producen las mismas interacciones, ¿verdad?, que en la recta de carga. Entonces vamos a tener esa parte o esa estructura, ¿verdad?, para esa semejanza. Entonces, fíjense bien, la corriente de saturación, ya sabemos, ¿verdad?, que es la corriente máxima. Entonces, cuando le pidan corriente máxima, es lo mismo que la corriente de saturación. Voltaje SC entre RC más RT. Y por la recta de carga, ¿okay?, ¿cuáles son los puntos? Corriente de saturación y voltaje VCC que tenemos en esas condiciones. Y una corriente de base, ¿okay?, de carga, y ese sería mi punto Q, o mi punto de operación Q. ¿Okay? Entonces, les pueden pedir, ¿verdad? O sea, se puede decir, mire, hágalo por análisis de recta de carga. Es esto, ¿verdad?, de dibujar la corriente colector, el voltaje, ¿verdad?, colector emisor, que cuando la corriente de colector es 0, es aproximadamente igual a la corriente al voltaje de SC. La corriente, ¿verdad?, es VCC entre la suma de las resistencias, y esta corriente puedes calcularla. Ahora, hay configuraciones que van a tener retroalimentación. ¿Okay? Entonces, esa retroalimentación se da para brindarle o darle todavía más estabilidad a mi circuito, ¿verdad? Entonces ya hoy hemos visto 4. Fija, de emisor, divisor de voltaje, y esta, ¿verdad?, retroalimentación de colector. Entonces, como su nombre lo indica, el colector va a tener otra entrada por ahí, que vamos a ver de qué se trata, y a esa configuración la voy a llamar configuración de colector. Ok, retroalimentación de colector. Entonces, fíjense muy bien, ¿verdad? Con la polarización fija teníamos más estabilidad, con la de emisor teníamos más o menos. La de divisor es una de las más fieles, ¿okay?, y más aplicada. Ahora, con la de colector, o retroalimentación de colector, yo vuelvo, ¿verdad?, y vuelvo a tener, ¿verdad?, un nivel más amplio y esa trayectoria de realimentación, ¿verdad?, desde el colector a la base, como se muestra, ¿verdad?, en la figura, aun cuando el punto Q no es totalmente independiente de beta, incluso en condiciones aproximadas. Entonces, la ventaja de que teníamos en un divisor de voltaje era que ya no dependíamos tanto, ¿verdad?, de este parámetro. ¿Por qué? Porque me generaba problemas cuando estábamos con temperatura, cuando teníamos variaciones. ¿Okay? Entonces, por lo común de la sensibilidad, ¿verdad?, esos cambios de la variación de temperatura. Entonces, estas configuraciones, ¿verdad?, de emisor o proyección fija tienen ese problema. Y el análisis se realiza de nuevo examinando primero las mallas, ¿verdad?, base emisor. Entonces primero vamos a analizar la malla base emisor,
Y luego vamos a aplicar estos resultados a la malla de colector emisor. Entonces, esas dos mallas se mantienen, ¿verdad? Base, emisor y colector emisor. Ahora, ¿cuál va a ser la figura? La figura es esta señora de aquí, ¿verdad? O esta señora de aquí. Entonces voy a tener una retroalimentación de colector. Vamos a tener una retroalimentación de la resistencia de la base. Va a ir retroalimentando a el colector. En el laboratorio se van a hacer prácticas de esto. ¿Ok? ¿O ya lo hicieron? No. No, muchos transistores. Entonces vamos a hacer de cada configuración, ¿verdad? Y para que ustedes vayan leyendo y vayan viendo qué características son las que van a ir anotando, ¿verdad? Porque le van a pedir voltajes, le van a pedir corrientes, ¿ok? Y van a ir viendo estos señales. Entonces, fíjense ahora, yo siempre, ¿verdad? Voy a tener que hacer la malla de la base y la malla de base emisor y la malla de colector emisor. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿verdad? Yo voy a tener un nodito por aquí. ¿Ok? Ustedes se fijan, las ecuaciones, ¿verdad? De eso señor se mantienen hasta el momento. ¿Ok? No han cambiado. Son las mismas. Ahora, ¿qué sucede? La corriente de base, ¿ok? Aquí va a ser igual a esta malla. Ok, ya crece. Tengo algo más grande, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener que es este voltaje menos este voltaje de aquí, ¿verdad? Ok. Y voy a tener RB más beta por RC más RC. ¿Por qué incluye el beta? Porque en estos ejercicios o porque en esta configuración yo incluyo el beta. Por lo que habíamos hablado, ¿verdad? De que yo tengo ahora dependencia nuevamente de ese beta por los temas de temperatura, ¿verdad? Los temas de esos cambios. Y la malla, ¿verdad? De colector emisor, ¿verdad? Y como ustedes planteen su malla, me va a quedar que mi voltaje, ¿verdad? Colector emisor, el PSC, menos esa corriente de colector y la suma de la resistencia. Dudas, preguntas, consultas. Nuevamente repito, ¿verdad? Es importante respetar los signos y las direcciones de corriente que yo definí desde el inicio. Y otra es, ustedes pueden hacer una malla en cualquier trayectoria cerrada. ¿Okay? Dudas, preguntas, consultas. Hasta el momento. Entonces ahora yo tengo, ¿verdad? A retro de colector. Y si no nos dan beta en un ejercicio de estos, ¿Qué pasa si no les dan beta? ¿Se puede calcular? Sí, ¿verdad? pero aplica lo mismo para todas las configuraciones, es la misma. Sí. Pero si no va a ocasionar un daño, si no se... No, porque se puede calcular. Entonces usted la puede calcular beta y trabajar con ese beta calculado.
Sí. ¿Cómo se calcula beta? La división de la corriente. La división de las corrientes. ¿Qué corrientes? Colector entre base. Y la alfa es colector entre Emisor. emisor. Correcto. Entonces así lo puede hacer, ¿no? Entonces si no le dan beta, le van a dar otras condiciones para encontrarla. Si la necesita, ¿verdad? Sí. Dudas, preguntas, consultas. Y muy buena, ¿verdad? Porque en el ejercicio completo, fijo, les van a pedir alfa, beta, corrientes, voltajes, ICQ, IBQ, I máxima. ¿Cuál sería la I máxima? De saturación. Saturación. Ahora, la corriente de saturación, okay, o la corriente máxima también, ¿verdad? Es VCC entre C más R sub E, o R colector más resistencia de emisor. Y lo mismo aplica para el análisis de recta de cancha. ¿Okay? El mismo punto, corriente de saturación, el mismo punto, VCC, y el punto Q de operación. Entonces, ese sería el punto, ¿verdad?, de trabajo, el punto de Q para ese análisis, ¿verdad? Entonces, producen las mismas intersecciones para análisis de carga y configuración del divisor de voltaje, y así sucesivamente. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Y con este cerramos, solo para introducirlo, y la otra clase vamos a hacer el ejercicio de cada configuración. Configuración en emisor seguidor. Emisor seguidor. Emisor seguidor. Entonces, si ustedes se fijan, esta configuración, ¿verdad?, presenta secciones, ¿verdad?, de las configuraciones anteriores. Okay. En la salida, en general, toma una terminal del BJT, yo la aterrizo. Okay. Y esta configuración no solo es la única donde la salida se puede tomar de manera o de la terminal del emisor. Entonces, si ustedes se fijan, yo tomo, ¿verdad?, directamente la salida del voltaje de la resistencia del emisor. Es la única. No sé si se fijaron de eso, ¿verdad? Los otros, ¿dónde estaban? La salida en el colector. Y de hecho, ¿verdad?, cualquiera de estas configuraciones que acabamos de escribir pueden utilizarse mientras haya un receptor en la rama del emisor. Entonces, yo tengo, ¿verdad?, la resistencia de base y tengo la resistencia de emisor. Nuevamente, repito, cuando ustedes estén practicando, en muchos casos o en algunos casos, yo digo que ya vienen separados para qué tipo de configuraciones les va a tocar identificar la configuración que está. Entonces, este es un circuito típico de, ¿cómo se llama? Emisor seguidor. Okay. Entonces, este es el circuito que, o la configuración. ¿Cuántas configuraciones hay uno? 5 con esta. Imaginan qué montón de circuitos o de combinaciones se puede tener, ¿verdad? Porque, como les digo, esto se puede combinar, ¿verdad?, de alguna manera, aprovechar las bondades de cada configuración y poderlas tener en un circuito integrado junto. Entonces, ahora definimos, ¿verdad?, las mallas de unión base-emisor y colector-emisor. Nuevamente, esta se mantiene, ¿verdad? Corriente de emisor igual a corriente de base más corriente de colector.
corriente de colector, beta por corriente de base, la corriente de emisor, beta más 1, corriente de base. Ahora, la malla base emisor, para encontrar esa corriente de base, ¿ok? Es B sub B sub menos este voltaje encendido de aquí, ¿verdad? Porque en esta malla, entre la resistencia, ¿verdad? Beta más 1, B sub E. ¿Por qué incluyo ese beta más 1? ¿Ok? Porque también, ¿verdad? Este circuito depende de esas configuraciones o esa parte de las temperaturas. ¿Ok? El único circuito prácticamente que no lo mezcla, ¿cuál es? Divisor. ¿Ok? Entonces, se hace la malla, lo puedo tener, y la malla, ¿verdad? De colector emisor es simplemente, ¿verdad? El voltaje de E menos este voltaje, esta corriente que está aquí, y ese va a ser mi voltaje que yo voy a medir en este colector emisor. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, consultas para la configuración emisor seguidor? Entonces, tenemos, esto lo vamos a hacer después. Y ahí nos vamos a quedar por hoy, para no tocar esa otra configuración. ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo tengo, pero respecto a las tareas. Yo lo puedo subir, le puedo Y poner lo del fecha. foro estaba puesto para el sábado, pero no No sabía que había que hacer. El tema de discusión no estaba. No tenía nada. No está ni nada. Ah, lo voy a volver a abrir en la semana. ¿Otra duda? ¿Consulta? ¿Pregunta? Al final, ¿a qué hora es la salida para el viaje? 9. A las 9 y se sigue manteniendo eso. Roger fue benevolente y lo dejó dormir. No, pero eso sí, hay que salir temprano porque no se sabe cómo, bueno, a la mera hora, pero no se sabe cómo va a estar eso.